Vamos presentando a las 9:16 en Siempre Juntos, la mesa de café. La mesa de café. La mesa de un café era el punto de reunión. Presenta Cetrogar. Mejores televisores hasta en 20 cuotas sin interés. 10 años fueron nuestros. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día, buena semana. Cristina, hola Guillermo. Tengo ventajas sobre ustedes de arranque en esta mesa de café que les propongo por una razón muy sencilla y de la que me siento muy orgulloso. Soy egresado del Colegio Nacional de Montserrat. Sí, Que eso no. imprime para el resto de tu vida, como pasa con tantos otros colegios, dicho sea de paso, pero en este caso vamos a hablar del Colegio Nacional de Montserrat, porque, a ver, es uno de los colegios realmente históricos de la Argentina, no solo por su antigüedad, está en los 340 años, mira, me salió en primera persona. Sí, muy bien. No estaba pensado, pero me salió así. Vamos para los 340 años del colegio. Es un colegio con una larga historia enraizada, con los orígenes de la patria, del país. De allí egresaron, allí fueron internos, allí cometieron travesuras, chicos que después se convertirían en los diputados al Congreso de Tucumán para declarar la independencia. Allí se formaron presidentes de la República, algunos de los escritores argentinos más famosos. Allí hubo, hace muy poquito, hubo una verdadera batalla de géneros, porque el Colegio Montserrat era obvia, única y exclusivamente para varones. No se podía ni pensar en mujeres que empezaron a ingresar como docentes y por excepción a fines a mediados del siglo pasado. Pero desde 1998, sacudón, revolución de género, el Colegio Nacional de Montserrat se convertía, afortunadamente, en mixto, con incorporación de chicas, de mujeres, algunas de las cuales ya son egresadas, algunas de las cuales ya son profesoras del colegio, funcionarias. No es egresada del Montserrat quien va a quedar en la historia del colegio, porque es la primera mujer que llega a ser la directora del Montserrat. Antes eran rectores, ahora es director del colegio. La primera directora en la historia del Colegio Nacional del Montserrat es la profesora María José Alcázar, que va a compartir la mesa de café. Directora, bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, mucho gusto. Usted es profesora de inglés. Sí, profesora y traductora de inglés. Profesora y traductora de inglés. ¿Y cómo llegó al Montserrat, María José? Bueno, llegué hace mucho tiempo porque hice mis prácticas aquí, la Facultad de Lenguas hacía las prácticas en el Montserrat y en el Carbó, en el de Anfunes también, y a mí me tocó acá. Tenía 20 años y ahí conocí por primera vez el colegio. Nunca había entrado, sí había venido por fuera, lo conocía por fuera, pero... estoy mintiendo. Entré una vez en una cena de egresados que me invitó un amigo mío monserratense, que en aquella época las chicas esperábamos afuera para entrar a la cena y bueno, ahí conocí el colegio. No, qué de esas. No hay que ser anacrónico para juzgar ciertas cosas que hacíamos los monserratenses tiempo atrás, como por ejemplo eso. Bueno, entraban primero los egresados y después sus novias, madres y hermanas. Y le tocó ser novia, madre o hermana de un monserratense por entonces, directora. Sí, amiga de un monserratense y sí, esperamos afuera y después, bueno, nos hicieron entrar y conocimos el colegio. Y bueno, después, la segunda vez fue cuando ya vine como practicante. Y bueno, yo creo que ahí ya me atrapó esa magia que tiene el Montserrat. Y después cuando surgió una suplencia, quise estar acá y bueno, me presenté los papeles, empecé en segundo B, me acuerdo. Y bueno, y desde ahí trabajé, participé en muchos proyectos, en programas, estudié, hice 2 maestrías, me preparé, digamos, para estar en la gestión y desde el 2023 estoy como secretaria académica en la gestión actual. Tiene conciencia que ya está en la historia del Montserrat, porque esto no depende estoy cayendo.
Claro, cuando uno dice, no sé, en la historia del premio Nobel hubo alguna mujer que fue la primera, Marie Curie, o quién fue la primera presidenta mujer de la República Argentina, no importa la calidad, pero fue María Estela Martínez de Perón. ¿Cuál fue la primera directora del Colegio Nacional de Montserrat, fundada por el presbítero don Ignacio de Duarte y Quirós en 1687? La profesora María José Alcázar. Para el resto de la historia de Montserrat, ¿estará usted allí en ese lugar, María José? Sí, es realmente un gran honor para mí, mucha emoción, hace desde el viernes que estoy muy emocionada y agradecida, pero bueno, también es un enorme compromiso y responsabilidad. Yo el otro día dije que yo entiendo que es un hito histórico, pero la verdad que me gustaría que nos recuerden como una gestión muy buena para el colegio, para los estudiantes, la gente que trabaja aquí. Entiendo, sí, que es un hito histórico. Igual las mujeres vienen haciendo su camino desde el 98, que entraron las primeras alumnas, y en la gestión también vienen haciendo su camino desde el 2010, que tuvimos la primera vicedirectora mujer. Es más, ahora hay 2 vicedirectoras mujeres. Los chicos que están en la mesa, Agustín y Guillermo, es probable que no recuerden la batalla que hubo en Córdoba. Sí lo recuerda la mamá de Agustina, sí, con quien compartimos. No, con ella sí recuerdo que hemos hablado mucho del tema con Rebeca, porque fue una batalla. El Montserrat era el resumen de tradiciones maravillosas y algunas no tan maravillosas y muy cuestionables. Se convirtió en una cuestión de Estado. Cómo las mujeres, bueno, a la primera promoción ya las mujeres eran abanderadas, ya le habían pasado por arriba los chicos, ya parece realmente algo de la prehistoria, profesora, pero no es de la prehistoria, fue hace apenas 20 y pocos años, 26 años. Exacto. Bueno, el otro día me tocó hablar con la abuela de un estudiante que egresó el año pasado y me dijo, yo estuve ahí protestando para que no entraran las mujeres y ahora estoy feliz de que mi nieta sea egresada del Montserrat. Ya la nieta de esa señora, ¿no?, de la vida. En el tema de llegar por... Ya quiero que quiere participar Agustín, ya la dejamos. En el tema de llegar por voto, profesora, esto es algo que sí nos ha llamado la atención a los viejos monserratenses, porque no podríamos haber imaginado en nuestras épocas participar en una elección, no sé, lo hubiéramos asociado con las películas del Far West que elegían al sheriff del pueblo. Usted vendría a ser la sheriff del Montserrat. Esto de que sea por voto, que se elija al director, ¿se mezcló la política? Bueno, esta es la segunda vez que hay elecciones directas de autoridades. La primera vez fue hace 3 años. Lo diferente esta vez es que, bueno, hubo 2 opciones. Es la primera vez que hay 2 alternativas para votar. Hasta los mismos estudiantes estaban así. Bueno, nosotras también creo que estuvimos aprendiendo un montón con esto porque es algo nuevo. Sí, es una forma de política porque es, bueno, democracia y votar por quien uno cree que tiene el mejor plan o la mejor plataforma. Lo bueno es que en el Monse no hay política partidaria. Digo lo bueno porque, bueno, son menores, entonces creo que está bueno que empiecen a hacer política apartidaria. Es que si fuera política partidaria caeríamos al adoctrinamiento inevitable en las aulas. Exacto. Así que eso es un punto muy positivo. Nuestros estudiantes, participaron. A mí me llamó la atención la cantidad de egresados que vinieron a votar. Realmente fue, muy conmovedor, ¿no? Ver cómo la gente se apropió de estas elecciones y querían venir, votar. A mí me llamó mucha gente preguntando, che, ¿me puedo empadronar? ¿Cómo hago? Familias, egresados. Así que la verdad que fue una experiencia nueva. Aprendimos un montón. Yo creo que de ambos grupos aprendimos muchísimo y eso es lo positivo. O sea que se puede, María José, buen día, te saluda Agustina. Hola, buen día. Quiero preguntarte por
por la propuesta, digamos. ¿Qué se viene para el Monse ahora? Cuando Bien. presentaste tu plataforma de campaña, ¿qué les prometiste y qué va a suceder? Bueno, yo creo que lo que mejor quizás demostramos es equipo, o sea, trabajar en equipo. Es un colegio que es más que un colegio, o sea, siempre decimos es un museo vivo. Sí. La gente que vive en Montserrat te pregunta, ¿pero acá estudian estudiantes? O sea, ¿acá hay adolescentes estudiando? Sí, acá hay adolescentes estudiando y a la vez es un museo y a la vez es patrimonio de la humanidad y a la vez es un colegio abierto al mundo. Bueno, entonces nuestra propuesta fue esa, ¿no? Somos comunidad, somos un equipo y el colegio tiene muchas cosas que están muy bien. Entonces hay que cuidar lo que está muy bien y bueno, ir transformando y mejorando las cosas que siempre hay para mejorar. En nuestra plataforma son 4 los ejes principales. Tenemos innovación pedagógica, todo lo que es el tema del patrimonio de la humanidad y todo lo que se puede hacer con eso. La parte de la comunidad, que es muy importante, la comunidad en todo sentido, ¿no? Los docentes, estudiantes, no docentes, egresados, las familias y también las organizaciones que trabajan con nosotros fuera de la universidad. Y por último, bueno, esto de la internacionalización, que es algo que yo vengo trabajando hace bastante y que ha crecido mucho en el colegio. Es un colegio que ya nos conocen en varias partes del mundo y eso nos hace sentir muy orgullosos. Hemos participado de muchos convenios, de muchas acciones, de programas, de proyectos. Es más, hasta ganamos un premio, el colegio ganó un premio por un proyecto de intercambio virtual que se hizo en la presidencia de Macri. Ganamos el premio de reconocimiento a maestros argentinos. Entonces, bueno, creo que lo más fuerte de nuestro es el equipo y trabajar colaborativamente, pensando siempre en los estudiantes, en los docentes y bueno, en la gente que pertenece al colegio, ¿no? El Colegio Nacional de Montserrat tiene, entre tantas cuestiones que valdría la pena en algún momento revisarlas, ¿no? Ahora me quedan unos minutos. Usted dijo en algún momento, directora, que usted venía de afuera. El colegio la enamoró. A quienes hemos tenido la suerte, el privilegio de cursar en el colegio, nos enamoró el colegio. Hay una fuerte cuestión de pertenencia en el Montserrat, como en tantos colegios, no es que sea una excepción, pero en este caso, hablando de este colegio, hay una fuerte pertenencia que está ligado con cosas que hay veces que es muy difícil explicar. En el Montserrat se estudia latín. Es un bachillerato latín y griego. Es un bachillerato humanista. Hay mucha gente que cuestiona a esta altura mantener la enseñanza de una lengua muerta, como el latín. ¿Cuál es su posición como directora del colegio en ese punto? Bien, me lo han preguntado un montón. Como usted bien dijo, es un colegio humanista y las lenguas clásicas, como las modernas, tienen que estar en la currícula, ¿sí? El latín y el griego, yo lo veo en mis hijos, o sea, más allá de verlo en los estudiantes, lo veo en mis hijos, que son los 2 monserratenses. El más grande, por ejemplo, que es buzo, nada que ver con latín y griego, el otro día me decía, no sabes lo que me sirvió, lo que vi con el profe tal en latín, porque tuve que rendir un curso y había muchos términos en latín y bueno, y eso me reayudó. El latín y el griego van a estar siempre presentes. No digo que tenga que ser todo latín y griego, ¿no? Que se tiene que haber un balance, pero esto de que muchos dicen, no, habría que sacarlos, no, para nada, se tienen que quedar y porque el beneficio para los estudiantes es enorme. Las 2 lenguas clásicas, aparte de enseñarse la lengua aquí, se enseña la cultura, se enseña cómo nació la democracia, por ejemplo. Entonces, es muy importante, es parte de la cultura y yo creo que el Montserrat es, como dije antes, más que un colegio. Es un faro. No sabe la tranquilidad, el alivio que me está dando. ¿Por qué? Porque mucha gente, incluso muchos monserratenses que detestaban la enseñanza del latín, no terminábamos de darnos cuenta cuando teníamos 14, 13, 15 años, la increíble ayuda que nos prestaría
el aprendizaje del latín, después así estuviéramos en las ciencias duras o en las humanidades, o como usted en las lenguas, tener base de latín le da semejante ventaja para cualquier lengua romance, por ejemplo, Claro. que es un, perdóneme el término, es un choreo, es un robo arrancar Sí. con base de latín si va a estudiar italiano, portugués, rumano, francés. Sí, por supuesto, es la base, es la base. Y esto que contaba de mis hijos, me pasa con muchos egresados. Obviamente que nuestros estudiantes de 14, 15 hasta no quieren estudiar inglés. Algunos vienen y me dicen, ¿para qué necesitamos inglés? Y bueno, sí, todo se necesita en la vida. Mientras más conozcas, mejor es. Ha sido muy interesante conocer a la primera e histórica directora del Colegio Nacional de Montserrat. Ya imagínese en una placa allí en el patio de las Palmeras, allí habrá, dentro de un tiempo, vamos a darle tiempo, una placa donde diga primera directora, profesora María José Alcázar. Que tengas mucho éxito, María José. Que Bueno, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Que tengan un buen día, adiós. Igualmente, adiós. Miguel, abrías con una referencia a la mesa de café y me encantaría, a un mes de los 210 años de la independencia, fueron 16 de los 29 que firmaron la independencia, fueron alumnos del Montserrat, 12 de ellos egresados: Cabrera de Córdoba, Castro Barros de La Rioja, Colombres de Catamarca, Gallo de Santiago del Estero, Gorriti de Salta, Godoy Cruz de Mendoza, Molina de Tucumán, Juan José Paso de Buenos Aires, Pérez Bulnes de Córdoba, Salguero de Cabrera de Córdoba, Tames de Tucumán y Uriarte de Santiago del Estero. Claro, Otros es que cuatro... Sí. Pero no había tanta oferta Claro, educativa, ¿no? pero venían de todas partes. 4 firmaron, pero no egresaron. Estuvieron en el Montserrat y se fueron a completar estudios a otro lado: Acevedo de Catamarca, Fray Cayetano Rodríguez de Buenos Aires, Massa de Mendoza y Pedro Medrano de Buenos Aires. Y sumale a Miguel del Corro, que estuvo en todo el Congreso, pero a la hora de firmar estaba con asuntos diplomáticos en otro lado del mundo. Y sumale a los que no estuvieron en Tucumán, pero sumale al codificador Vélez Arfield, sumale a Leopoldo Lugones, sumale a Joaquín B. González. En el Montserrat uno es como que va aprendiendo a sumar y a restar, pero al mismo tiempo vas tomando contacto con esto que fue realmente cuna de la historia argentina en más de un sentido. Y un solo detalle más que me ha hecho mucha gracia para cerrar. No la pude tutear, porque es la directora del Montserrat. En cambio, Agustina, vos la saludaste y la tuteaste con toda naturalidad, porque es una chica, una docente que podría ser tu amiga. Sí. Bueno, a mí me salió tratarla de usted porque es la directora del Montserrat. Ahora me van a retar los oyentes, No, Miguel. todo lo contrario, Para retar, me van a Todo lo retar. contrario, me van a decir a mí que soy un vejestorio. No. Chao, Miguel, gracias. Chao, Aldo. La mesa de café en Siempre Juntos. Era el punto de reunión